Happy Sabbath. Un feliz sábado. It's a blessing to be in God's courts once again. Es una bendición el que podamos estar nuevamente en las cortes del Señor hoy. We give God praise and thanks for this privilege. Y por eso damos alabanza y gratitud a Dios por este privilegio. A special welcome to those of you who are joining us Una via bienvenida, satellite internet. una bienvenida especial a quienes se unen a este culto a través de la transmisión satelital, a través del internet. It is our prayer that the Lord will be with you as He is with us. Es nuestra oración que el Señor esté con ustedes, así como está con nosotros. Today, Hoy we have a very special message tenemos un mensaje muy especial. lined up. But before I begin, I'd just like to make some clarification in regard to my last sermon. Pero antes de comenzar, quisiera hacer una aclaración sobre mi último sermón. Titled The Light of Life. El sermón titulado La luz de las luces. There seems to have been some misunderstanding. Some people misunderstood. Creo que hay algunas personas quienes malinterpretaron. So the object of the sermon was to state that all light is good. Y el objetivo del sermón era precisamente para enfatizar que toda luz es buena, All truths are good. toda verdad es buena. But there's only one light that gives life, Pero hay una sola luz que da vida, and that's Jesus Christ. y esa luz es Jesucristo. There's only one truth Hay una sola verdad that has life in itself, que tiene vida en sí misma, and that is Jesus Christ. y ese es That's Jesucristo. why he said, I am the way, the truth, and the light. Y es por eso que él afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. So that all truth and all life, all light must be connected to the great light. Así que toda verdad, toda luz debe estar conectada con el que es la gran verdad. If we are to obtain eternal life. Si es que hemos de heredar vida eterna. So truth and light has benefits Así in que general. la verdad y la luz que recibamos tiene beneficio en general. And all of them have their own particular purpose. Y cada una de estas tienen su propósito en particular. But for us to gain eternal or salvific benefit from any truth or any light, Pero para que nosotros podamos obtener un beneficio salvífico de cualquier luz o de cualquier verdad que tengamos, that truth or that light must be held in connection with the light of life, who is Jesus Christ. esa verdad o esa luz debe ser sostenida, debe estar conectada con el que es luz de toda luz. quien es Otherwise, Jesucristo. it will have no salvific benefit. De otra manera, eso no tendrá ningún efecto salvífico. So whatever truths we hold, Así que cualquier verdad que nosotros sostengamos, if we're Christians, si somos cristianos, we must ensure that we hold them in Christ. debemos asegurarnos de que las sostenemos en Cristo. Because in the scriptures we have seen where people have held fast to certain truths or things that God gave. Porque en las Escrituras hemos visto cómo algunas personas guardaban algunas cosas que Dios había mandado, But because they did not hold them in Christ, pero porque no lo hacían en Cristo, they had no salvific benefit for them. ellos no cosecharon ningún efecto de salvación para sus And that's vidas. why in that sermon I spoke about, how the temple Y es por eso que yo mencioné en ese sermón cómo el templo that God gave to his people que Dios le dio a su pueblo became an idol in itself. se convirtió en un ídolo en sí They mismo. converted it into an idol Ellos convirtieron eso en un ídolo because they separated it from the God who gave it. porque separaron al templo del Dios que lo dio. They separated it from the Christ that God sent Lo to deliver separaron them. del Cristo que fue enviado. So in that sermon I had mentioned about certain truths that we can separate and make them like shooting stars. Y en ese sermón hablé de diferentes verdades que podemos separarles de Cristo y que podemos hacerlas como estrellas fugaces. I mentioned the Sabbath. Mencioné el sábado, por I ejemplo. mentioned the matter of country living. Mencioné también la parte de vida en el campo.
But it seems that some people got offended about the matter of country living. Pero parece que algunas personas se ofendieron cuando mencioné la vida en el campo. I was not speaking against country living no more than I was speaking against us keeping Sabbath. No hablé en contra de vivir en el campo, como tampoco hablé en contra de guardar el sábado. The point I was making was that if we are going to live in the country, Pero el punto que sí enfaticé es que si usted o vamos And in a vivir particular, en el campo, those who are not yet living in the country, y especialmente aquellos quienes no están ya viviendo allí, there is a common idea, common attitude, hay una actitud común where people think that when they go to the country, that's where they're going to meet God. donde hay personas que piensan que cuando vayan al campo es allí donde van a encontrarse con Dios. And the point of the sermon was that we must meet God. Y el punto del sermón es que debemos encontrarnos con Dios, We must meet God first. debemos encontrarnos con God Dios must be primero. first. Dios tiene que ser primero. Because God is the one who is going to tell you which country you are to go, Porque, where you are to live, when you are to go there. Porque Dios es el que te va a decir dónde vas a vivir, a cuál campo si vas a ir, a dónde vas a ir, cómo vas a ir y cómo vas a establecerte allí. And we ought to take note Y debemos tomar nota de eso. that the judgments of God will fall on country and on city. Que los juicios de Dios van a caer tanto en el campo como en la ciudad. So if you're in the country and Así you don't que- have Christ, Si usted está en el campo, pero usted no tiene a Cristo, you're in as much trouble as a man in the city. usted está en el mismo peligro que el que está en la ciudad. You're in as much trouble Está en el mismo peligro. as the man in the city. So the point of the message was that we ought to seek Christ. Así que el punto central del mensaje es As que supreme. debemos buscar a Cristo como supremo. And that will give salvific sense to every other truth. Y es en eso que vamos a encontrar un beneficio de That God has given salvación us. en cualquier otra verdad que Dios nos haya dado. It was in no way against country living. No fue en ninguna manera un mensaje para contradecir la vida en el campo, But a warning that we ought not to take any truth pero una advertencia And de que any no light podemos tomar ninguna luz ni ninguna verdad and make of it an idol. y hacer de esta un ídolo. Use it to make people hope that because they have this one point right, El tratar de hacerle creer a la persona que la esperanza que tiene está en eso that they have salvation. y que en eso ellos tienen la That was the salvación. point of the message. Ese fue el mensaje. So I el hope punto del that mensaje. brings some clarity. Así que bueno, To that. dicho esto, espero que esto traiga un poco de claridad. I invite you to turn your Bibles to the book of 1 Timothy chapter 1. Y ahora les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1. Let's read from verse 5 to Vamos- verse 7. Vamos a leer desde el versículo Verse 5 to verse 8. 5 al versículo 8 de Primera de Timoteo, capítulo 1. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, From which some having swerved have turned aside unto vain jangling. de lo cual algunos, desviándose, se apartaron a vana palabrería, Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. but we know that the law is good if a man use it lawfully. Pero sabemos que la ley es buena si alguno hace uso de ella legítimamente. Our topic today is how to inherit eternal life. Nuestro tema de hoy es cómo heredar la vida eterna. Let's pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, we bless you and we thank you for another opportunity to meet together in your name. Padre Celestial, te agradecemos, te alabamos. Te damos, Señor, las gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente para
magnificar tu nombre. We humbly ask that you would grace our gathering with your presence and your influence. Y Señor, agradecemos que por favor tú nos des la gracia de contar con tu presencia en nuestra reunión. You know we need you greatly. Reconocemos que te necesitamos grandemente. So fulfill the promise that Jesus made that he would send the Comforter to guide us into all truth. Así que Señor, cumple la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que enviaría un consolador que nos guiaría a toda verdad. And let your Spirit be our teacher today. Que tu Espíritu sea nuestro maestro hoy Let our thoughts and feelings be conformed to yours. y que nuestros pensamientos y sentimientos estén conformados a los tuyos And let the words of our mouth be acceptable to your sight, in your sight. y que las palabras de nuestras bocas sean aceptadas delante de ti. Let them be conformed to your own thoughts and feelings. Que éstas estén alineadas de acuerdo a tus propios pensamientos y sentimientos. We ask this in Jesus' name. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. First Timothy chapter 1, verse 8 Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, raises a question. levanta una pregunta. In the statement, we know that the law is good, En esta declaración sabemos que la ley es buena. and that we know. Y eso sabemos. Paul affirms the same also in Romans chapter 7 and verse 7. Pablo también afirma lo mismo en Romanos, capítulo 7 y versículo 7. But if the law is good, Pero si la ley es buena, why then does he put a clause ¿por qué él entonces añade aquí una cláusula? and attach that clause with the word if? Y añade esa cláusula utilizando una palabra. Sí. We know that the law is good Sabemos que la ley es buena if si a man use it lawfully. alguno hace uso de ella legítimamente. Doesn't this word if brings doubt or insinuate doubt to the goodness of the law? ¿Será que el uso de la palabra sí como condicional, How is the law good conditionally? cómo trae algo, How is the law good on condition? cómo es la ley buena bajo una condición? The law is good if. La ley es buena, sí. Is this the question, the goodness of the law? ¿Será que esto cuestiona la bondad de la ley? The law is good if a man use it lawfully. La ley es buena si alguno la usa legítimamente. If we are not careful, we might think that he's questioning the goodness of the law. Ahora, si nosotros no somos lo suficientemente cuidadosos, vamos a leer esto y estaremos pensando que él está cuestionando la bondad de la ley. No, No, the law is good. la ley es buena. What the if is to be applied to Pero este sí condicional a lo que debe aplicarse is the use of the law. es en cuanto al uso de la ley. So not all use of the law is good. Entonces, no todo uso de la ley Not es bueno. all use the law lawfully. No todos usan la ley legítimamente. So this is in no way is the Apostle Paul questioning the goodness of the law. Look, Así que en ningún momento el apóstol Pablo cuestiona la bondad de la ley o el carácter de look la at ley. Romans 7. Let's just go there just in case. Vamos a ir, And I'll come para en back to the caso, point. vamos a ir a Romanos 7 y luego vamos a regresar a nuestro texto. Romanos 7. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin but by the law, for I had not known lust except the Lord said, Thou shalt not covet. Versículo 7, Romanos 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco habría conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. And in another place, Paul says the law is
good, just, and holy. Y en otras partes de las Escrituras también Pablo afirma que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es santa. So if the law is good, Así que si la ley es buena, how can it be used in a way that's not good? ¿cómo entonces puede ser utilizada de una manera que no es buena? Since the law is good, does that mean that we are immune from misuse of the law? ¿Será que porque la ley es buena, estaremos entonces nosotros inmunes a hacer un uso ilegítimo de la ley? This is where Paul's second clause in this verse comes in. Es allí donde viene la cláusula de Pablo en este versículo. The law itself is good, La ley en sí misma es buena, but the law can be misused. pero la ley puede ser usada de una manera errónea. So when we use the law, Así que cuando usamos la when we ley, read the law, cuando leemos la ley, when we practice the law, cuando la practicamos, when we teach the law, cuando enseñamos la we ley, are to ensure that we are using the law lawfully. debemos asegurarnos que estamos utilizando la ley de manera legítima. Then our handling of the law will be good also. Entonces allí la manera en que nosotros manejamos la ley también será buena. So the law being good Entonces la ley siendo buena calls us to handle it rightly. nos llama a que la manejemos de forma correcta. So what is an unlawful handling of the law? Ahora, ¿qué sería un uso ilegítimo de la ley? Something for you to think about. Eso es algo para pensar. And if there is an unlawful handling of the law, Y si hay un uso ilegítimo de la ley, we should even be more concerned, deberíamos aún estar más while we should be preocupados. concerned with an unlawful handling of the law, ¿Y por qué debemos preocuparnos por el uso ilegítimo de la misma? no, while we should be concerned about an unlawful handling of the law, we should even be more concerned with the lawful handling of the law. Y si nos preocupa el uso ilegítimo de la ley, algo que debería preocuparnos aún más es cómo es su uso legítimo. So, in Romans 3, verse 20, Así que en Romanos, before we go to Romans 3, okay. just go to the next verse. Bueno, antes de ir a Romanos, vamos a leer el próximo versículo. And this is also going to raise a little bit of question, but the sermon itself will answer. Y quizás Some of your la doubts. lectura de este versículo va también a levantar algunas preguntas, pero a medida que el sermón se desarrolle le hallaremos respuesta. So after he speaks of using the law lawful, he says, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers and of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Ahora, después que Pablo habla del uso legítimo de la ley, el siguiente versículo nos dice lo siguiente: sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los inicuos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Para los fornicarios, para los que se echan con hombres, para los traficantes de hombres, para los mentirosos y perjuros. Y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. What is he saying here? It brings many doubtful questions to our minds. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Porque esto puede traer dudas a la mente de la persona. He's saying that we should understand that the law is not made for a righteous man, Él dice, but for lawless and disobedient. la ley no está puesta para el justo, pero habla de que está puesta entonces para los desobedientes, para los inicuos. How is this? ¿Cómo es esto? Are we to say that the righteous do not need law?
¿Deberíamos entonces decir que los justos no necesitan la ley? Because it might appear that that's what he's saying. Porque pareciera que eso es lo que quiere Pablo decir. Well, let's go to Romans Bueno, vamos a ir a Romans Romanos 3, capítulo 3, and verse 20. versículo 20. It might help a little bit. It says in verse 19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Romanos 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se sujete al juicio de Dios. Therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Por cuanto a las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. In other words, En otras palabras, the law's primary function la función primaria de la ley is to define conduct, es definir conducta, to define what is lawful or correct conduct before God and what is not. definir qué es una conducta correcta y clara delante de Dios y qué no lo es. For by the law is the knowledge of sin. Porque por la ley viene el conocimiento del pecado. So the law itself Así que la ley misma does not infuse in the creature righteousness. no va a dar una infusión a la criatura de justicia. The law is not going to say, thou shalt not steal. La ley no va a decir, no robarás, So I will help you not to steal. y entonces yo te voy a ayudar como ley a no robar. Because the law says you should not commit adultery. Porque la ley dice, no cometerás adulterio. Doesn't mean that the law is your helper to not commit adultery. Eso no significa que la ley ahora te va a ayudar a no cometer adulterio. It only helps you to know what adultery is and to know you shouldn't do it. Solamente te ayuda a saber, a entender qué es adulterio y que no deberías hacerlo. But the law itself does not help you Pero la ley en sí misma no te ayuda to obey, a obedecer, except in defining what is obedience or disobedience. a menos que la ayuda que nos dé está en cómo definimos obediencia y desobediencia. So the law does not infuse in you some special power. La ley no infunde en usted un poder especial To do what's right. para hacer lo que es correcto. It tells you what's right. Solamente la ley te dice It qué es lo tells you what's correcto. wrong. Te dice qué está mal, But it does not empower you to do right. pero no te empodera para hacer el bien. And perhaps this will help us to understand what Romans chapter 8 and verse 2 says. Y quizás esto nos va a Romans dar chapter 8 verse 3. un poco de claridad para poder entender Romanos 8:3. Says, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Romanos 8, versículo 13. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. So here he says the law was weak Entonces dice acá que la ley era débil through the flesh. en la carne, por la carne. What the law could not do. Lo que la ley no podía hacer. What couldn't the law do? ¿Qué no podía hacer la ley? Infuse righteousness in any of us. Infundir justicia en cualquiera de nosotros.
So we ought to understand when the apostle says the law is good, Así que debemos entender que cuando el apóstol Pablo dice que la ley es buena it's good in its function en su función, to define sin en and right definir action. al pecado, en definir una acción correcta. But as an agent working in us to sanctify us, Pero como un agente que obra en nosotros, la ley considerada como un agente en nosotros para santificación, the law is weak. en ese sentido la ley es débil. You're not going to find strength No vas a encontrar by fortaleza merely knowing the commandments. por sencillamente saber el mandamiento. Am I saying that we shouldn't know the commandments? ¿Significa esto que no deberíamos conocer los We better know mandamientos? them. No, Señor, usted But más what he's vale saying conozca los Is mandamientos. that while you know it, Pero lo que sí dice es, mientras que usted conoce el mandato, that is not enough eso no es suficiente. to do God's will. No es suficiente conocer el mandato para hacer la voluntad We de need Dios. more than just the law. Usted necesita más que el conocimiento de la All right, ley. so, how then can I inherit eternal life? Entonces, ¿cómo entonces puedo heredar vida eterna? This was a question Esta fue la pregunta of somebody that came to Jesus. de alguien que vino a Jesús. You can find the story in Matthew 19, in Mark 10, Usted puede encontrar esta historia en Mateo 19, también en Marcos and capítulo also 10 in Luke 18. y también en Lucas capítulo Let's take a 18. look at Matthew chapter 19. Vamos a ir a Mateo capítulo 19 Let's begin at verse 16. y vamos a comenzar con el versículo 16. And behold, one came unto him Y and aquí, said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? versículo 16, Mateo 19. Y he aquí, llegando uno le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Okay, very good. Ok. Let's go over to Mark 10. Vamos verse a ir 17. a Marcos 10, 17. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? Versículo 17 de Marcos 10. Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Here the operative word is inherit. The key word we want to focus on is inherit. Aquí en este versículo la palabra operativa y en la cual nos vamos a enfocar es heredar. In Matthew 19, he just says, that I may have eternal life. En Mateo 19, la pregunta dice que bien haré para tener vida eterna. En Marcos nos habla de heredar la vida eterna. And in Luke, Y en Lucas, it also says, use the same term, inherit. en Lucas también se Luke utiliza 18:18. en Lucas 18, 18 el mismo término, And heredar. a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Capítulo 18. 18. Preguntó un hombre principal diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Interesting. Interesante. Now, if we go back to Matthew, Ahora, si vamos de vuelta a Mateos, remember the question, what good thing shall I do that I may have eternal life? recuerde la pregunta de esa persona. Él dice, ¿qué bien haré para tener vida eterna? But when we put into thought what is recorded in Mark 17, Pero cuando tomamos en cuenta lo que se registra en Marcos 17, he says, what shall I do that I may inherit eternal life?
En Marcos, Yeah, Mark 10, 17. Marcos 10, 17, Yeah. él le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? All right, so let's put it together. Entonces vamos a unir ambas ideas. So basically, what is he focusing on? ¿Qué es el punto principal de enfoque? What is his goal? ¿Cuál es el objetivo de esta persona? He wants eternal life. Él quiere la vida eterna. How does he see himself getting it? ¿Cómo él se ve obteniendo la vida eterna? He sees that he must gain it by what he does. Él se ve a sí mismo obteniendo la vida eterna de acuerdo a lo que él hace. What shall I do? Or what good thing shall I do? ¿Qué bien haré o qué haré? But in his own question, we find the answer to the question. Pero en su propia pregunta vamos a hallar la respuesta. He said, what shall I do to inherit ¿Qué eternal haré life? para heredar la vida eterna? How does one receive eternal life? ¿Cómo alguien puede recibir vida eterna? He himself said it. Él mismo lo dijo. It comes by inheritance. Viene por herencia. Inheritance. Herencia. So if something is by inheritance, Ahora, si algo es heredado, how can I have it? ¿cómo lo puedo obtener? I have to be in the right family. Yo tengo que estar en la familia adecuada, en la familia correcta. I have to be the son of the one who has it. Tengo que ser el hijo del que lo tiene. That's it. Eso es. If somebody else has something, Si alguien tiene algo, has an estate, si alguien tiene, digamos, una propiedad, and I want to inherit that estate, y yo quiero heredar esa propiedad, but I am not the owner's son, pero no soy el hijo del dueño de la propiedad, how can I inherit it? ¿cómo voy a heredarla? It's impossible. Es imposible. I cannot inherit No puedo heredar his estate. la propiedad de otra persona. Who is going to inherit it? ¿Quién va a heredar esa propiedad? His son. El hijo del dueño. So, Entonces, there was something powerful in the question. entonces había algo poderoso en esta pregunta. But he also exposes that his concept of inheritance was skewed. Pero la pregunta también muestra que el concepto que esta persona tenía de lo que era herencia estaba tergiversado. So let's go back to Matthew 19. Entonces vamos de vuelta a Mateo 19. What did Jesus answer him? ¿Qué le responde Jesús a esta persona? He said unto him, Why callest thou me good? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? There is none good but one, that is God. Nadie es bueno sino uno, Dios. Why did Jesus take the time to address this matter right there when that wasn't the question? ¿Por qué Jesús se toma el tiempo de responderle de esta manera cuando este no era el punto de su pregunta? Because this young man, Jesus saw this young man and he saw that he believed the law. ¿Por qué? Porque Jesús, viendo a ese joven, vio que él creía realmente la He ley. accepted that the law was good. Él aceptaba que la ley era buena. But he was a victim of unlawful use of the law. Pero este joven era una víctima del uso ilegítimo de la ley. He was not using the law Él rightly. no estaba usando la ley de manera correcta. And so Jesus wanted to take him Y to por this eso realization. Jesús quiere llevarlo a este entendimiento. Because if we don't use the law rightly, Porque si no usamos la ley de forma correcta, we can come to strange conclusions Podemos about eternal life llegar a conclusiones extrañas sobre la vida eterna and how to attain it. y cómo obtener la vida eterna. So the first thing, Entonces, lo primero, because of the unlawful use that this young man was accustomed to the law, debido a que este joven estaba acostumbrado al mal uso de la ley, he had a skewed concept of what was good.
en primer lugar, él tenía un concepto errado de lo que era bueno. In his mind, En su mente, what was he? ¿qué era él? A good man or a bad man? ¿Un hombre bueno o un hombre malo? Did he go to Jesus as a good man ¿Será que él fue a Jesús como un hombre bueno or as a bad o man? como un hombre malo? As a good man. Él fue como un hombre bueno. And that's why Jesus was correcting him. Y por eso Jesús empieza a corregirlo inmediatamente. In fact, he not only believed that he was good, De hecho, este hombre no solamente pensaba que él era bueno, but he believed that he dwelt among many good people. sino que también vivía entre mucha gente buena. Why? ¿Por qué? Because he was a Jew. Porque él era un judío. He was a Jew. He Yeah. was acquainted with God's oracles. Un judío era un conocedor de los oráculos de Dios. So he took for granted his own goodness. Así que él dio por hecho que tenía una bondad. He took for granted the goodness of his own nation. Y tomó también de hecho la bondad de su nación. And the first thing Jesus did was to correct that. Y lo primero que Jesús hace es corregir eso. Why callest thou me good? ¿Por qué me llamas bueno? Why was he ¿Por qué? doing that? ¿Por qué estaba haciéndole eso? Incorrect use of the law. Estaba tratando de corregir el uso incorrecto de la ley. Careless use of the law. El uso descuidado de la ley. That's what caused him to call Jesus good. Es por eso que él llama a Jesús bueno. You say, but Pastor, isn't Jesus good? Y usted puede decir, pero pastor, ¿y Jesús no es bueno? Yes. Claro que sí, Jesús es Praise bueno. the Lord, you know that. Alabado sea Dios, claro que sí. But not the way the young man was looking at Jesus. Pero no de la manera que el joven estaba viendo a Jesús. The young man saw Jesus as his equal. Este hombre, este joven, vio a Jesús como uno en el mismo nivel que él. He did not see Jesus as the spotless Él no vio a Jesús son of Adam, como el hijo inmáculo, the only child of Adam that never sinned. el único hijo de Adán que nunca pecó. He just saw Jesus as another Jew, good Él like him, veía a Jesús como otro judío igual que a él, good teacher, un buen a maestro, good prophet. un buen profeta. But he did not see him as the absolute good, Pero él no vio a Jesús como el único y absoluto bueno, one in whom there was not a speck aquel en el que no había ni una mancha of imperfection, de imperfección, a speck ni una mancha of doubt de duda, or rebellion against the ni Father. tampoco rebelión hacia el Padre. He was just using the word good Él carelessly. sencillamente usaba la palabra bueno de manera descuidada. So a careless use of the law Así que un uso descuidado de la is ley not good. no es bueno. And Jesus wanted him to understand that the word good Y Jesús quiso hacerle entender que esa palabra bueno is to be used correctly debe ser usada de forma correcta in respect to its spotless, con respecto a immaculate nature. su naturaleza inmácula. God only is good. Dios solo es bueno. Is there sin in God? ¿Hay pecado en Dios? Is there a spot or wrinkle in ¿Será his que hay una character? mancha, alguna arruga en el carácter de Dios? No. Ninguno. So, in other words, young man, stop using that word good. Entonces Jesús le dijo, es como que si le dijera al joven, mira muchacho, para allí, deja de estar usando esa palabra. That's not a word that belongs to just anybody. Porque no es una palabra que le pertenece a cualquiera. And if you don't see that good pertains to the spotless, immaculate one, Y si tú no ves que esa palabra bueno le pertenece al inmáculo, I can't really help you. entonces no puedo ayudarte, pues. Because you're going to say that you're good when you're not. ¿Por qué? Porque tú, joven, vas a decir que eres bueno cuando realmente no eres. Look, continue. Ahora, vamos a continuar. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Say, wait. So if we want to inherit eternal life, Entonces,
Si quiero heredar la vida eterna, we need to keep the commandments. debemos guardar los mandamientos. Well, Jesus says here, if you would enter into life, Él dice acá, si quieres entrar en la vida, keep the commandments. guarda los mandamientos. Why did Jesus take this route to answer the question of this young man? ¿Por qué Jesús toma este camino, esta ruta, para responder la pregunta de este joven? He wanted to teach him, Él quería enseñarle, while answering his question, mientras le respondía la pregunta, about a right use of the law. sobre un uso correcto de la ley. This young man Este joven, thought that he had dominance of the law. él pensaba que él había dominado el uso de la ley. He thought that the law, that he was not under the law. Él pensaba que él no estaba bajo la ley. But Jesus was going to show him. Pero Jesús le iba a mostrar. Because the only ones that have right to Porque eternal life, los únicos que tienen derecho a vida eterna, the only creature las únicas criaturas that have right to life without end, que tienen derecho a tener vida sin fin, that have a right to escape death, que tienen el derecho a escapar de la muerte, are who? ¿son quiénes? Those that have obeyed the law. Aquellos quienes han obedecido la ley. Those that have not transgressed the law. Aquellos quienes no han transgredido la ley. So Jesus is taking this man step by step. Así que Jesús está llevando a este hombre paso a You paso. want eternal life? ¿Tú quieres vida eterna? Obey the law. Obedece la ley. And what did the young man say? ¿Y qué es lo que dice el joven? Did the young man say, but Jesus, what about me? ¿Será que el joven acaso dijo, pero Jesús, mira, ¿y qué tal yo? Because I try to obey the law. I obey in some things, but in some things I've fallen. Porque en algunas cosas trato de obedecer la ley, hago lo mejor que puedo, pero en otras I really haven't obeyed perfectly the law. realmente no he obedecido perfectamente la ley. So is there hope for somebody like me who failed to obey the law perfectly? ¿Será que hay alguna esperanza para mí, quien ha fallado de guardar la ley perfectamente? Is that what the young man said? ¿Será que eso fue lo que ese joven le dijo a Jesús? No. He did not believe Él no creía that he had failed to obey the law. que él había fallado en obedecer la ley. He had a careless view Tenía una visión muy descuidada of obedience. de la obediencia. So Jesus was going to teach him. Así que Jesús le iba a enseñar He answered, y le dijo, ¿cuáles? Jesus Refiriéndose a los mandamientos. Thou shalt do no murder. Y Thou Jesús, shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honor thy father and thy mother. Honra a tu padre y a tu madre. And then he summed it all up. Y luego hace un resumen. He said, thou shalt love thy neighbor as thyself. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. You know, Jesus didn't even go to the first part of the law. Mira, Jesús ni siquiera entró en la primera parte de la ley. To love God supremely. El amar a Dios He supremamente. didn't go there. Él ni siquiera entró allí. He went to the easier part. Él entró a la parte más fácil de la ley. Love your neighbor Ama a tu prójimo as yourself. como a ti mismo. And what did the young man say to all of this? ¿Y qué fue lo que respondió el joven a todo esto? Que le Did he dice say, Jesús? have mercy on me, dear Jesus? ¿Será que él dijo, ten misericordia de mí, Señor? You know, I thought I kept the law Yo pensé que estaba guardando la by ley not sleeping with another man's wife. al no dormir con la esposa de otro hombre. I thought I kept the law. Yo pensé que guardaba la ley. But no, I see I haven't kept the law because I haven't loved my neighbor as I love myself. Pero ahora me doy cuenta que yo no he estado guardando la ley. ¿Por qué? Porque no he amado a mi prójimo como me amo a mí mismo. Did he realize that?
¿Será que este joven se dio cuenta de eso? Still didn't get it. Todavía no le resonaba todavía eso. He still didn't get it. Aún esta idea no le venía por la mente. You can be using the law unlawfully Usted puede usar la ley ilegítimamente and think you're using it y lawfully. pensar que usted lo hace de manera And even when you correcta. have a conversation Y aún cuando tiene una conversación with the great teacher, con el gran maestro, you still, in a certain point in that conversation, you still don't get it. aún en conversación con él, todavía usted no se da cuenta. That's what Jesus was trying to show him. Y eso era lo que Jesús estaba tratando de enseñar. That he was not good. Que él no era bueno como él pensaba. And even when he said to him, the basis of the law is to love your neighbor as you love yourself. Y él, aún cuando le dice, mira, lo más básico de la ley es que tú ames al prójimo como a ti mismo. He didn't feel shame. Ni siquiera tuvo And vergüenza. say, yeah, Y I'm not decir, loving my neighbor as I love myself. wow, ¿verdad? Yo no amo a mi prójimo como a mí mismo. He thought that he was an heir to eternal life. Él- Yes, I am going to inherit eternal life. Él pensaba, él estaba seguro de que él iba a heredar vida eterna, que él era un heredero de la vida eterna. Because all these things I have kept from my youth up. Porque todas estas cosas yo he guardado desde mi juventud. Look at what he says. Eso es lo que él The dice. young man saith unto him, all these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? He thought that he had the commandments down pat. Él pensaba que él era un maestro de los mandamientos. Entonces, therefore, Entonces, if I need to do something more, si yo tengo que hacer algo más, it's to bring me at another level. será para que ya yo llegue a otro I nivel. graduated already from the commandments. Ya yo me gradué de los So take me to mandamientos. another level. Así que Jesús, llévame a otro nivel ahora. Did he need another level? ¿Será que él necesitaba otro nivel? How was he going to graduate ¿Cómo él podía graduarse when he didn't even keep the commandments? cuando ni siquiera guardaba los mandamientos? So Jesus played along with him. Así que Jesús le sigue el juego por un rato. Okay, if thou wilt be perfect, Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. si quieres ser perfecto, le dice Jesús, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Was this now a higher command ¿Será que este era un mandato mayor than the commandments? que los mandamientos? Was Jesus now taking him to secondary school? ¿Será que Jesús ahora estaba agarrando a este joven y lo Because estaba he already poniendo en la finished escuela primary secundaria? school? Porque según él ya él había terminado la primaria de los mandamientos, ¿no? Was that what Jesus was doing? ¿Será que eso es lo que Jesús está haciendo? Some people think so. Hay algunas personas que piensan que sí. But if you are not using the law unlawfully Pero si usted no usa la ley de manera ilegítima or carelessly, o no la usa de forma descuidada, you will see that Jesus wasn't taking him to any secondary school. usted se va a dar cuenta que Jesús no estaba llevando a este joven a ninguna escuela secundaria ahora. Jesus was just taking him to the place where he could come under conviction. Jesús lo estaba llevando a un lugar donde él pueda caer en convicción, That he hadn't yet graduated from primary que school. ni siquiera que él llegara a convencerse por sí mismo que ni siquiera se había graduado de la primaria. No, a conviction that he had failed in primary De school. hecho, una convicción que le dijera te aplazaste In primary en school. primaria. So when he heard what Jesus said, Entonces, cuando él escuchó lo que Jesús if you dijo, want to be perfect, si quieres ser perfecto, go and sell what you have ve, anda, vende todo lo que tienes. and give to the poor. Dáselo a los pobres. Lay up treasure that you may have treasure in heaven. Tendrás tesoros en el cielo. And come and follow me. Y ven, sígueme. What was that? ¿Qué era eso? If he went and sold his goods, Si él vendía sus bienes, what's the first thing that was going to do for him? ¿qué es lo primero que esto le iba a hacer para él? It's going to be a test of his affection.
eso va a ser una prueba de sus afectos. whether he loved things Bien or sea loved people, que él ame a las cosas o ame más a las personas. whether he loved things more than people, Bien sea que él ame más a las cosas que el amor que tiene por las whether he personas. loved his things and his possessions more than he loved his neighbor. Va a ser una prueba para ver si él ama más a sus cosas y a sus posesiones que lo que él ama a su prójimo. And if he kept the law Y si él guardaba la ley and loved his neighbor as he loved himself, y amara a su prójimo como a sí mismo, then he would be able entonces él podría to willingly sell what he had de manera voluntaria, con una buena without disposición, much mourning, vender lo que tiene without much murmuring, sin mucha queja, and give to his neighbor. ni con reconcomio, pero sencillamente darlo a los pobres. Did he do it? ¿Él hizo esto, sí o no? No. No lo hizo. Look at what the Bible says. Mira lo que dice la Biblia. But when the young man heard that saying, Y oyendo el joven esta palabra, he went away sorrowful, se fue triste for he had great possessions. porque tenía muchas posesiones. He had great possessions. Tenía muchas posesiones. In the sight of Jesus, did this young man have great possessions? ¿Será que delante de Jesús este joven tenía muchas posesiones? No, great. Oh, Muchas posesiones. okay. Did he have great possessions? ¿Será que él tenía grandes cosas, este joven, delante de Jesús? No, No, he was just a poor sinner. era un pobre pecador. Because all that he had, Porque todo lo que tenía he couldn't take with him into eternity. no podía llevárselo a la eternidad. But this was the treasure of his heart. Pero sin embargo, estas eran las cosas que era el tesoro de su corazón. Jesus says, where your heart is, where your treasure is, there will your heart be also. Jesús bien lo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. So he came to Jesus as though he was one that treasured eternal life. Así que este joven vino a Jesús como alguien que según atesoraba la vida eterna, One that is prioritizing salvation. uno que estaba dándole prioridad a la salvación. But when Jesus taught him the law, Pero cuando Jesús enseñó la ley, all his hopes evaporated. todas las esperanzas de este joven se evaporaron. Evaporated. Se evaporaron. He says he went away Y sorrowful. dice, este joven se fue triste. Why? ¿Por qué? Because he wanted eternal life Porque él quería vida eterna while keeping what he had. mientras él acumulaba lo que él tenía. And in the end, Y al final, he showed that he treasured more what he had already él mostró que sencillamente atesoraba más lo que tenía than what he said he was seeking. que aquello que él dice que estaba buscando. How about us? Ahora, ¿qué tal nosotros? This was his problem. Ese era su problema. He came to Jesus as a good man, Él vino a Jesús como que si él fuese un hombre bueno, as a keeper of the law. como un guardador de la ley. And therefore, he had a right Y to por- eternal life. Y por tanto, él tenía el derecho a la But vida when eterna. Jesus taught him the law, Pero cuando Jesús le enseña la ley a este hombre, the law showed him la ley le mostró his condition. su condición. He saw himself Él se vio a sí mismo as a sinner, como pecador, as unworthy of life. como indigno de vida. And he entered into a sorrow. Y entró en tristeza. We don't know the rest of the story of this young man, No sabemos el resto de la historia de este joven, but it's a good thing that he sorrowed. pero es algo bueno que él se haya entristecido, Because those who are going to inherit eternal life porque aquellos quienes heredarán la vida eterna need to pass through that sorrow, deben también pasar por esa tristeza. need to realize that they are poor, Deben darse cuenta que son pobres. need to realize that they do not have a right to eternal Y life. que tampoco tienen derecho a la vida eterna. How about you? ¿Qué tal usted? Do you feel that you have a right ¿Será que usted piensa que tiene derecho to the kingdom? para el reino? A right
to appear before the throne of God derecho para aparecer delante del trono de Dios and receive rewards, y recibir wonderful rewards. recompensas maravillosas. Upon what basis do you hope to receive that? ¿Cuál es la base de tu esperanza? Have you kept the commandments? ¿Has guardado los mandamientos? Have you obeyed everything that God asked you? ¿Has obedecido todo lo que Dios te ha Without pedido failing in one point. sin fallar en un punto? Because he who fails in one point is guilty of all. El que falla en un punto es culpable de todos. Will you inherit? Can you inherit eternal ¿Puedes life? heredar la vida eterna? Or do you find now that you are in the same position as this young man? ¿O será que ahora te das cuenta que estás en la misma posición de este joven? You're just deluded. Que estás confundido, I'm estás just engañado, deluded. Thinking that fixing a few things here or there in my life engañado de pensar que si arreglo esto aquí en mi vida, arreglo esta otra cosita por acá, yes, finally I will be able to inherit eternal entonces life. finalmente voy a heredar la vida eterna. Is that the basis of your hope? ¿Es esa la base de su esperanza? That's a very dangerous place to Bueno, be. es un lugar muy peligroso en el que usted se encuentra. Because the law is not going to allow you any Porque inheritance. la ley no le va a permitir heredar. Once you have transgressed, Una sola transgresión, you are disqualified usted ya se descalificó to take eternal life. para recibir vida eterna. You no longer have a right Usted ya no tiene derecho to eternal life. a la vida eterna. So that means I have no right Eso significa que yo no tengo derecho as a sinner. como pecador. And I must tell you honestly Y that debo you have no right Decirles de manera honesta, tampoco tienen to derecho eternal life. a la vida eterna. You have no right to the kingdom of God. No tienes derecho tampoco al reino de Dios. We have no right No tenemos ese derecho to the kingdom of God, al reino, to life eternal. a la vida eterna. The only one that has a right El único que tiene ese to derecho the kingdom al reino and to the inheritance of eternal life y a la herencia is the one who has a right standing es aquel que está en una postura correcta with the one who owns the inheritance. con el dueño de la herencia. And who is the one who owns the ¿Y inheritance? quién es el dueño de la herencia? Where does eternal life come from? ¿De dónde viene la vida eterna? Where is it? ¿De dónde? ¿Dónde está? It's in God. Está en Dios. He is the one who is eternal. Él es el único eterno. And the only one who has right to it Y el único que tiene derecho is his son, es su Hijo, Jesus Christ. Jesucristo. Firstly, he has a right to it Primero, Él tiene derecho by inheritance. por herencia. Because by right of inheritance, all that the Father has is his. Porque por herencia todo lo que es del Padre es de Cristo. And secondly, Y segundo, he has a right to it tiene derecho in that he has not cast aside his birthright En and que- sold it for a mess of pottage en of que Él disobedience. no menospreció, Él no echó por fuera su primogenitura, ni la vendió por un plato de lentejas In disobedience. en desobediencia. No, he has treasured it No, Él ha atesorado and has preserved his standing before his Father as the obedient y ha son. preservado su posición delante del Padre como el Hijo obediente. Jesus, the Son of God, is the one who can inherit. Cristo, el Hijo de Dios, es el único que puede heredar. He's the only one who has a right Él es el único que tiene derecho to inherit para eternal heredar life. vida eterna. Now, if we sinners Ahora, si nosotros pecadores want to inherit, queremos heredar, the apostle says el this, apóstol, and we're closing. y con este texto cerramos, I didn't say that. Romans 8, vamos a Romanos 8. Romanos 8, 14. says, just for time, Y por let's skip some of tiempo, these texts. Okay.
Verse 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Versículo 15, Romanos 8, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. If we are going to inherit eternal life, Si hemos de heredar vida eterna, we need a change of status. debemos tener un cambio We de must move condición. from being children of wrath to being children of our Father in heaven. Debemos cambiar nuestra condición de hijos de ira a hijos de nuestro Padre We must celestial. receive the spirit of adoption so that we can say freely, Abba, Father. Debemos recibir ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. The Spirit itself beareth witness with us, our spirit, that we are the children of God. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. And if children, then ears, ears of God and joint ears with Christ. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. So what comes first? ¿De qué viene primero? The inheritance ¿La herencia or sonship? o el hecho de ser hijo de Dios? To be an heir, we must first be a son. Para ser herederos, primero debemos ser hijos. We cannot inherit No. unless we are first children. No podemos heredar a menos que primero seamos hijos. Finish with Galatians 4. Y vamos a Gálatas 4. Gálatas 4. Says here, verse 1. 4 Now I say that the versículo heir, as 1. long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Wow. So the child is an heir. Entonces el hijo, el niño, es un heredero. And being an heir, he is, by virtue of his position with the father, Lord of all. Y él es, en relación a su padre, señor de todo. But he's under tutors and governors until the time appointed of the father. Pero está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el padre. Now look at verse 5. Ahora veamos el versículo 5. Verse 4 says, when the fullness of time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. So the question, what shall I do to inherit? Entonces, ¿cuándo How viene do I inherit eternal la life? pregunta, cómo heredar la vida eterna? I must inherit it as a son. Debo heredarlo como hijo. And through Jesus Christ, Y a través de the Jesucristo, Father has made provision el Padre ha hecho provisión for those of us who have, by disobedience, sold our birthright to eternal life. para aquellos de nosotros quienes por desobediencia hemos vendido nuestra primogenitura en desobediencia. And he sent his son Y ahora envía a su Hijo to come and take our place, para tomar nuestro lugar, take our inheritance tomar nuestra herencia of condemnation and death, de condenación y muerte, so that by exchange he can give us his inheritance. para que en sustitución Él pueda darnos su He herencia. took our right, Él tomó lo que era nuestro death derecho, and eternal separation from God, muerte y separación eterna de and Dios. offers us his right. Y Él ahora nos ofrece su derecho. And by adoption we gain identity with him as sons and daughters. Y por adopción ganamos identidad en Él como hijos. And we become heirs Y entonces nos hacemos herederos to his possessions. a sus posesiones.
That's how it is. Es así. Now, does that mean that, entonces, therefore, since in Christ we have eternal life, Ahora, ¿significa esto que ya que en Cristo tenemos vida eterna? that the commandments have no effect anymore? ¿Significa esto que los mandamientos ya no tienen ningún efecto en No. nuestra vida? No, No, no. because we are rejoicing not just that we have eternal life or we have inheritance, but we rejoice that we have now fellowship once more with the Father. No, porque ahora nuestro regocijo no es solamente el saber que tenemos vida eterna, sino que también tenemos comunión con el Hijo. And con our el joy Padre. in that brings us to Y- absolute gratitude. Y el gozo de esa comunión nos lleva a gratitud. And that gratitude is shown in our obedience. Y esa gratitud se demuestra en obediencia. This obedience Esa obediencia de gratitud is not what saves us, no es lo que nos salva, but we obey because He saves us. pero obedecemos porque Él nos salva. We obey now in gratitude, Ahora obedecemos en gratitud, not to win the kingdom, no para ganar el reino, but because He has won it for us. sino porque Él lo ha ganado And He para has nosotros gifted it to us. y nos ha dado el reino. We do not enter it as rebels, No entramos en Él como rebeldes, but as submissive sons and sino como daughters. hijos sumisos de Dios. May the Lord add His blessing Que Dios agregue su bendición to our meditation on His a word. nuestra meditación de la palabra. Cansada estoy del mundo, su miseria y guerra, nostalgia por un lugar en donde no habrá dolor, un lugar libre de muerte, de pobreza, enfermedad, un lugar donde a quien amo cerca esté. Vamos a un lugar donde no diré adiós, no más separación y lágrimas no hay, por siempre por Cristo, solo aquí yo quiero estar. Tú vendrás a este lugar donde no habrá más adiós. Desesperanza y pecado, lucha encontré, gente que hoy pelea por su vida, puedo ver a través de tu poder, Señor, muestro que hay algo más, vida eterna en Cristo encontrarán. Vamos a un lugar donde no diré adiós, no más separación y lágrimas no hay, por siempre por Cristo, solo aquí yo quiero estar. Tú vendrás a este lugar donde no habrá más adiós. Ojo no vio, ni oído escuchó lo que Dios preparó a los que aman, diré a toda voz para que puedan venir y estaremos juntos en este lugar.
nos lleves al lugar. Moldea este corazón que es tuyo, mi Señor. Dame tu corazón para otros y al mundo pueda ver qué vida eterna nos puedes dar. Vamos a un lugar donde no diré adiós, no más separación y lágrimas no hay. Por siempre, por Cristo, solo aquí yo quiero estar. Tú vendrás a este lugar donde no habrá más adiós. Te veré en este lugar donde no habrá más adiós. Thank you so much, my dear sisters, for the beautiful rendition and song. Muchísimas gracias a nuestras queridas hermanas por esa hermosa alabanza. We're invited to a place where we will not have to say goodbye to our God. Somos invitados a un lugar donde ya no tendremos que decir adiós. Is that an appealing place? ¿Será que ese es un lugar que llama la atención? You know, que many nos people want to go to gustaría? heaven. Claro que sí, hay muchos quienes quieren ir al cielo. In fact, I believe the whole world wants to go to heaven. De hecho, yo creo que todo el mundo quiere ir al cielo. It's just that some people don't want to see God when they get there. Solamente que hay algunos que no quieren ver a Dios cuando lleguen allí. And that's a problem that we have. Y ese es el problema que That's a tenemos. problem that Jesus is trying to fix with Ese our es el hearts. problema que Jesús quiere arreglar en nuestros That corazones. we're willing to treasure everything except God. Que somos capaces de intercambiar todo menos el And if lugar we de don't Dios. treasure God, how are we going to inherit eternal life? Y si no atesoramos a Dios, ¿cómo vamos a tener vida eterna? That's what God is. Eso es lo que es Dios. God is life eternal. Dios es vida eterna. And if we're going to have it, Y si vamos a tenerla, we must have Him. debemos tenerlo a Él. That's our source and our only hope. Esa For es eternal life. nuestra única esperanza y fuente de vida. It's God through Jesus Es Christ. Dios a través de Jesucristo. He is our life. Él es nuestra vida. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you for offering us your life. Gracias por ofrecernos tu vida. Thank you for offering it to us through your Son, Jesus Christ. Gracias por ofrecerla a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. In His self-offering, En su ofrecimiento we see your heart, vemos tu corazón, willing to deny yourself dispuesto a negarse a sí mismo, so that we can have what we don't deserve. para que podamos tener lo que no merecemos. Dear Lord, what a Querido good, Señor, how good you are, qué bueno eres, how merciful. cuán misericordioso. Help us to capture the vision Ayúdanos, Señor, a capturar la visión of your goodness de tu bondad and so see our unworthiness. y así ver nuestra indignidad. Lord, help each one of us to find our place Ayúdanos, Señor, a encontrar nuestro lugar under the condemnation of your good law, bajo la condenación de tu buena ley, to see that we don't deserve eternal life. para ver que no merecemos la vida eterna. And help, Lord, that we can see in that place Y ayúdanos, Señor, a ver en ese lugar the one who deserves it, al único que la merece, to see him lifted up in our place, verlo, Señor, a Él alzado en nuestro lugar, to open for us a door, quien ha abierto para nosotros a una new puerta, door una nueva puerta into that eternal inheritance. en vida eterna. Lord, you have opened the door in Jesus. Señor, tú has abierto esa puerta en Cristo. We want to come to you. Queremos venir a ti. Oh, Father,
take our hand Padre, toma nuestros corazones and lead us y guíanos to your throne and to your heart. a tu trono y a tu corazón. Through Jesus Christ we pray. A través de Jesucristo oramos. Amen. Amén.